Mientras miraba alrededor de la habitación casi vacía, pregunté. ¿Ya estás lista para irte? Un suspiro escapó de mi compañera. Solo estoy esperando a los de la mudanza, respondió, con un ligero alivio en su voz. La verdad, no voy a extrañar verte por aquí, y eso de cambiar las cerraduras como si yo fuera a intentar entrar a la fuerza, estuvo de más. Siempre había tenido curiosidad por saber por qué eran necesarias tantas precauciones, pero ahora parecía casi irrelevante. Cuando conocí a Kevin, era un hombre callado, siempre preocupado por la opinión de los demás. Después del matrimonio, se convirtió en el típico esposo dominado. Una semana después de que me mudé a mi nueva casa, Kevin apareció desesperado. «Soy yo, ábreme», suplicaba. Yo fingí no reconocerlo, respondiendo con ignorancia. «Me llamo Carol, tengo 34 años y trabajo medio tiempo 4 días a la semana. Han pasado 3 años desde que Kevin y yo nos casamos. No tenemos hijos, pero yo creía que aún podíamos encontrar la felicidad juntos». En los primeros días de nuestro matrimonio nos desvelábamos platicando sobre nuestros sueños para el futuro. Ambos éramos inexpertos en el amor, al principio cautelosos, pero yo sentía que disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro. «Seamos esa pareja que envejezca junta», le propuse una noche. «Sí, me gusta la idea, quizá 3 hijos, un niño y una niña». «Eso mismo estaba pensando», respondió él. Esos intercambios ligeros eran encantadores para alguien como yo, que nunca había mostrado demasiado interés en el amor o el matrimonio. Conocer a Kevin fue inesperado. Nos vimos en una fiesta a la que fui más por compromiso que por gusto. Él parecía estar ahí por lo mismo, y conectamos al descubrir que compartíamos esa falta de entusiasmo. Poco a poco nos hicimos amigos. En ese entonces era serio, un poco reservado, pero siempre amable conmigo. Eso lo hacía encantador. Y de pronto, me sorprendió con una propuesta. «Carol, ¿te casarías conmigo? Quiero hacerte feliz». «¿Qué? Si ni siquiera estamos saliendo», contesté confundida. Él mantuvo firme su propuesta. En lugar de alejarme, esa pregunta me hizo considerar la posibilidad de una vida a su lado. «Si estás de acuerdo conmigo, sí, acepto». Su alegría era evidente, y en ese momento recordé que la vida a veces nos lanza curvas inesperadas. Cuando Kevin me pidió matrimonio, creí de todo corazón que casarme con él me llevaría a un futuro feliz. Nos apresuramos y nos casamos apenas 2 meses después de conocernos. Por nuestra poca experiencia en el romance, el camino fue torpe, pero eso lo hacía sentir como una aventura. Sin embargo, más o menos un mes después de mudarnos juntos, empecé a notar una diferencia enorme entre mis expectativas y la realidad. Un día, Kevin se me acercó con una seriedad inusual. «Carol, hay algo que necesito hablar contigo». Me quedé helada cuando me pidió que considerara renunciar a mi trabajo para dedicarme al hogar. Nunca había mostrado disgusto por mi empleo, y esa petición marcó el inicio de un cambio extraño en su comportamiento. «¿Por qué me pedirías eso?», pregunté, desconcertada. «Cuando trabajas me haces sentir innecesario», confesó. «¿Alguien te metió esa idea?». Quise entender de dónde salía esa inseguridad. «No, pero en mi empresa todas las esposas de mis compañeros se quedan en casa. Así son las cosas ahí», respondió. Yo siempre había sido clara, quería seguir trabajando, más aún porque ahorrar era clave para nuestros planes. Pero habíamos quedado en que yo continuaría con mi trabajo después de casarnos, ¿o no? Le recordé. «Lo sé, pero como mi esposa esperaba que consideraras mis sentimientos», contestó, más preocupado por lo que dictaban las normas sociales que por nuestra verdadera felicidad. «¿Y si fingimos que ya renuncié? Así no tendría que dejar el trabajo en realidad», sugerí, sin ganas de sacrificar mi carrera. Pero Kevin cada vez se mostraba más angustiado por lo que los demás pensaban de él. «Si esto no cambia, me van a ridiculizar mis jefes y compañeros. Se supone que yo debo ser la cabeza del hogar, ¿no? Por favor, haz lo que te pido», insistió, sin escuchar mi razonamiento. «No puedo tomar una decisión así de inmediato. Déjame pensarlo», le pedí, necesitando tiempo. «Está bien, pero decide pronto», dijo con urgencia. Temí lo que podría pasar si dejaba que el asunto se prolongara, así que busqué consejo. Acudí a Madison, mi jefa. Ella trabajaba como asistente administrativa desde la preparatoria y había vivido algo parecido con un exesposo controlador, lo que finalmente la llevó al divorcio.
Ahora era una madre soltera entregada, alguien a quien yo admiraba profundamente. Debió ser muy duro, murmuré, pensando en su fuerza y resiliencia, mientras consideraba el divorcio como posibilidad. Es complicado, sobre todo siendo recién casados, reflexioné, pensando en las consecuencias de dejar mi empleo. No planeo renunciar de inmediato, le expliqué a Madison. Estoy buscando la forma de seguir trabajando, quizá manteniendo el mismo horario de medio tiempo. Si paso a tiempo completo llamaría demasiado la atención. Es una decisión sabia, me apoyó ella. Si Kevin insiste, podrías reducir tus horas oficialmente, pero no dejarlo del todo. Y recuerda, siempre puedes contar conmigo. Gracias, de verdad agradezco tu apoyo, respondí, aliviada. Nuestra conversación se alargó, y descubrí que el exesposo de Madison también había cambiado radicalmente después del matrimonio, igual que Kevin. Esa revelación me abrió los ojos. Nunca había considerado que algunos hombres pudieran transformarse tanto después de casarse, volviéndose irreconocibles. Al ver mi situación bajo esa luz, empecé a preguntarme si me habían engañado desde el inicio. Pese a nuestras muchas discusiones, Kevin y yo llegamos a un punto muerto. ¿Acaso no es el papel de la mujer apoyar a su esposo y encargarse de la casa después de casarse? Argumentaba él, aferrándose a normas pasadas de moda. ¿En qué época crees que vives? Hoy en día es común que ambos esposos trabajen, repliqué, sorprendida por sus ideas tan anticuadas. Tal vez en otras parejas, pero nosotros somos diferentes, ¿no lo ves? Intentaba persuadirme. Entiendo tu punto, pero no puedo estar de acuerdo. Me mantuve firme, pidiéndole que también considerara mi perspectiva. Aún así, Kevin insistía todos los días, presionándome para que dejara mi empleo. A pesar de sus esfuerzos, no logró convencerme. Con la ayuda de Madison, decidí renunciar oficialmente, pero en realidad continué trabajando medio tiempo, 4 días a la semana. Afortunadamente, ella fue comprensiva y aceptó reducir mis horas para ayudarme. Ya renuncié a la empresa, como querías, le dije a Kevin, manteniendo las apariencias. ¿De verdad? Gracias, ahora me siento más seguro en mi trabajo, respondió aliviado, sin sospechar la verdad. Ahí entendí que lo único que le importaba era lo que pensaran los demás. Su transformación repentina me dejaba desconcertada. Elegí engañarlo, seguir trabajando en secreto para conservar mi independencia y tratar de salvar nuestro matrimonio. Pero pronto me di cuenta de que mis esperanzas de un nuevo comienzo eran en vano. Kevin continuaba imponiéndose, descargando sus frustraciones conmigo. Un día llegó con una petición inesperada. Hoy viene un colega más joven, necesito que lo atiendas, dijo de golpe. ¿Qué? No tenía idea, contesté sorprendida. Perdón, fue decisión de último momento, pero manténlo sencillo. Prepárate, por favor, ordenó, colgando antes de que pudiera responder. Me esforcé en preparar botanas y bebidas, pero cuando Kevin llegó, me reclamó. ¿Esto fue todo lo que preparaste? Te dije que tenías que encargarte. Si haces todo tan básico, quedo mal yo. Necesito que cumplas bien tu papel de esposa. ¿Qué significa eso exactamente? Hice lo mejor que pude. ¿Hay algún problema con lo que puse? Pregunté confundida. No, no es eso, murmuró, sin expresar lo que realmente sentía. Desde entonces empezó a invitar gente casi cada semana. Él disfrutaba de las reuniones sociales, pero esperaba que yo estuviera siempre lista para atender a todos. Parecía más interesado en presumir sus cualidades de buen esposo que en convivir conmigo. Kevin, tener invitados cada semana es demasiado, me atreví a decirle una vez. No pasa nada, todos lo disfrutan. Además, es tu deber apoyarme como esposa, replicó. Ese estilo de vida también era costoso. ¿Y cómo se supone que voy a administrarlo? Pregunté. Ya deja de quejarte, contestaba, evitando cualquier respuesta directa. Mis días eran agotadores. Me levantaba temprano para hacerle el desayuno, preparar su lonche y alistar su traje. Cuando trabajaba de 9 a 2 de la tarde, apenas tenía tiempo de descansar. Aún así, yo valoraba mucho mi empleo, era mi único respiro. Carol, últimamente te ves muy cansada, ¿estás bien? Me preguntó un día mi compañera Débora, al notar mi fatiga. Sí, un poco, admití. Dime si necesitas algo, puedo ayudarte en lo que sea. Gracias, Débora, eres un gran apoyo,
respondí sinceramente. Ella sabía de mi trabajo secreto y nunca se lo reveló a Kevin. Apreciaba mucho su lealtad. Bill me lo comentó, pero nunca pensé que Kevin se comportara así, confesó ella. Yo tampoco, he intentado hablar con él, pero no escucha. Ya casi ni conversamos en serio, suspiré, sintiéndome abrumada. No te castigues tanto, Carol. Estás haciendo un gran esfuerzo entre la casa y el trabajo. Su apoyo era invaluable, en contraste con la tensión constante que vivía en casa. Pero Kevin no veía con buenos ojos la cercanía que había entre nosotras, y esa incomodidad lo llevó a tomar una decisión impactante. ¿Dónde está Débora? Pregunté un día, al notar su ausencia repentina. Ya no vive aquí, respondió con frialdad. ¿Cómo que ya no vive aquí? Dije, cada vez más confundida. Mi mamá está envejeciendo y pensé que lo mejor era llevarla a un asilo, soltó como si fuera lo más normal. ¿La metiste a un asilo? Mi voz se quebró. Sí, ya terminé de acomodarla. Ahora tengo la casa para mí solo, dijo, como si hablara de una simple tarea. No podía creer que hubiera tomado esa decisión solo por conveniencia. Débora estaba mayor, sí, pero no al grado de necesitar cuidados permanentes. Quedó claro que Kevin la había sacado de en medio solo para tener la casa libre. Cuando la visité en el lugar, me recibió sorprendida, pero resignada. Perdón que esto terminara así, me disculpé. No es tu culpa, me tranquilizó ella. Nunca pensé que llegara a tanto. Me da miedo resistirme, pero voy a estar bien. Si necesitas algo, siempre serás bienvenida aquí. Agradecí su bondad y regresé con un nudo en el pecho. Después de eso nos mudamos a la casa de mis suegros. A pesar de que me esforzaba en atender todo, Kevin nunca reconocía mis esfuerzos. Aquella ilusión de tener hijos, de la que antes hablábamos con emoción, se desvaneció por completo. Kevin pasaba más tiempo fuera de casa y además imponía reglas absurdas. Sin importar la hora que llegara, yo debía esperarlo despierta. Y si me levantaba más tarde que él, se molestaba. ¿A qué hora llegarás hoy? Le pregunté una noche. No sé, pero quédate despierta hasta que regrese, ordenó. Un día, después de una situación similar, noté algo extraño. Al colgar su traje, un aroma dulce y femenino me golpeó. Yo no usaba perfume, era inconfundible. Evidencia de una aventura. Cada vez que llegaba tarde, ese mismo aroma lo delataba. Una noche, incluso sugirió que me fuera a dormir antes que él, cosa inusual, lo que despertó más mis sospechas. Me quedé en silencio en la sala y escuché su conversación. Ella no sospecha nada. ¿Cuándo vas a dejarla? Preguntó una voz femenina. Pronto la voy a sacar de aquí, respondió claramente Kevin. La mujer hablaba tan alto que no había duda de lo que ocurría. Llevaban tiempo en esa relación. Yo ya lo sospechaba, pero escucharlo con mis propios oídos me provocó un profundo asco. Kevin seguía siendo mi esposo, y a pesar de mis intentos por salvar lo nuestro, su trato hacia mí no cambiaba. Al acercarse nuestro tercer aniversario, me lanzó otra sorpresa. Tengo un viaje de negocios pasado mañana, necesito que tengas todo listo. ¿Tan pronto? Repliqué, sospechando aún más de su repentina decisión. Estaré fuera unos 4 días. Asegúrate de preparar mi ropa. No pude evitar recordar lo que me dijo la esposa de un colega en una reunión. Ten cuidado si de repente menciona un viaje de negocios. Nuestra empresa ni siquiera tiene de esos. Esas palabras retumbaron en mi cabeza cuando confirmé mis sospechas. En su celular, olvidado en la sala, encontré un chat donde hablaba de sus vacaciones pagadas, disfrazadas de viaje de negocios. Esa fue la gota que derramó el vaso. Había llegado el principio del fin. Con pruebas en mano, me preparé para recibirlo, con los papeles de divorcio. Sin embargo, fue Kevin quien dio el primer paso. ¿Ya estás lista para irte? Los de la mudanza llegarán pronto, dijo con frialdad apenas regresó a casa. Necesito que te vayas antes de que yo vuelva, ordenó con firmeza. ¿Por qué dices esto de repente? Respondí, sorprendida por su tono tan tajante. Exactamente lo que escuchaste. No puedes soltarme esto así y esperar que me vaya de inmediato. Entonces esperaré un poco, pero empieza a empacar, contestó, ignorando mis objeciones. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Jamás imaginé que aquel esposo tímido y preocupado por todo se convertiría en un hombre tan dominante. El futuro que había soñado con él ahora era un recuerdo lejano. ¿Y ahora qué viene?
Me preguntaba a mí misma en voz baja. ¿Ya llegaron los de la mudanza? Pregunté. No hay prisa, llegarán pronto. Ah, casi lo olvido, voy a cambiar las cerraduras, agregó como si nada. Está bien, entendido, respondí con el corazón encogido. El no tener que ver tu cara otra vez es un alivio, fueron sus últimas palabras. Después de casi 3 años de matrimonio, entendí que lo nuestro estaba roto sin remedio. Me marché de inmediato y pedí a mi abogado que iniciara el proceso de divorcio. Poco después, Kevin tuvo el descaro de publicar fotos con su amante en redes sociales, dándole aún más peso a mis pruebas. Incluso nuestros amigos en común notaron su extraño comportamiento, siendo testigos del derrumbe público de lo que alguna vez compartimos. Tras dejar la casa de mis suegros, retomé el trabajo de tiempo completo y me mudé a un departamento en las afueras de la ciudad, justo en la torre que siempre había soñado. Era amplio, ideal para una sola persona y, sobre todo, me hacía sentir libre sin la presencia de Kevin. Un mes después, una mañana me sobresaltó el timbre. Al mirar por el monitor quedé atónita. Kevin estaba afuera. Soy yo, Kevin. Ábreme, Carol, decía con voz arrogante, como si nada hubiera pasado. Decidí fingir ignorancia, sería más divertido que rechazarlo de frente. ¿Perdón? ¿Quién es usted? No lo conozco. ¿Cómo que no? ¿Ya olvidaste la cara de tu esposo? Yo no estoy casada. Creo que se equivocó de persona, respondí fría. Su rostro se ensombreció, como cuando era aquel hombre débil que alguna vez conocí. Por favor, escucha, me engañaron y necesito la ayuda de Carol, suplicó. Lo siento, no tengo ninguna obligación de ayudarte. Y si insistes, voy a llamar a la policía. Kevin estaba convencido de que siempre estaría ahí para sacarlo de sus problemas, pero yo ya no era la misma. Tú te metiste en esto, tú lo arreglas, le respondí firme. No tienes por qué ser tan dura conmigo. Ah, y por cierto, ya no puedes quedarte en la casa de tus papás, soltó de repente. ¿De qué hablas? ¿Sabes a nombre de quién está la casa? Le pregunté sorprendida. No, admitió confundido. Antes era de Débora, pero ahora está a mi nombre, le revelé, dejándolo helado. Cuando Kevin me echó de la casa, se lo conté a Débora y ella, decepcionada de su propio hijo, me dijo. No puedo creer que Kevin haya resultado así. Después de todo lo que hiciste por nosotros, lo siento mucho. Te vas a divorciar de él, ¿verdad? Sí, es lo mejor, le confirmé. Entonces transferiré la casa a tu nombre, decidió, para sorpresa mía, y seguramente de Kevin también. Él no tenía idea de lo que había pasado, ni de que su amante lo había estado usando todo ese tiempo. Así que entiende la situación y lárgate ya, le dije, cerrando cualquier intento de reconciliación. Le dejé claro que si insistía, no dudaría en llamar a la policía. Con esa advertencia firme, finalmente se retiró. El divorcio siguió su curso y obtuve el acuerdo que habíamos pactado. Kevin, en cambio, terminó siendo engañado y explotado por su amante. El arreglo ascendió a unos $410,000, y en cuanto el dinero se acabó, ella lo abandonó sin mirar atrás. Pero yo no quise dejar las cosas ahí. Contraté a un abogado y a un investigador para asegurarme de reclamar cada peso pendiente. Logré una compensación adicional de $22,000 y la casa fue transferida oficialmente a mi nombre. Aunque él se resistió, la vía legal no le dejó otra opción más que irse. No sé dónde esté ahora, ni me interesa. Lo único cierto es que, cuando su empresa descubrió las fotos con su amante, la presión lo llevó a renunciar por su propia cuenta. Era inevitable, su fachada se había derrumbado. Si tuviera que decir una última cosa sobre todo esto sería, no me aferro al pasado. Estoy divorciada, sí, pero lo veo como una lección y una oportunidad para avanzar. Mi lazo con Débora sigue fuerte y pienso enfocarme en mi carrera, en mi independencia y en disfrutar la vida como mujer soltera, abrazando la libertad y las nuevas oportunidades que ahora me esperan.